Eh, Esto es un poquito el esquema del cual habíamos estado hablando en la clase pasada, ¿sí? Que hay algunas partes de este esquema que ya las venimos viendo, ya vimos que, por un lado, un aceptor de estados finitos no determinístico puede ser convertido en un aceptor de estados finitos determinístico. Por otro lado, vimos que un aceptor de estados finitos con transiciones lambda puede ser convertido en un aceptor no determinístico, y que los caminos inversos no son necesarios porque en realidad cada uno de los que tenemos hacia la derecha, digamos, es una generalización del cual el de la izquierda es un caso particular. Así habíamos dicho que un aceptor no determinístico podía ser visto como un aceptor con transiciones lambda que no tiene ninguna transición lambda, ¿tá? Y en el caso de un aceptor determinístico, su diferencia de tener una función de transición en lugar de una relación es algo como más amplio, digamos, que lo contiene. Una función es un caso particular. Así que bueno, un poco lo que estoy diciendo es que todo lo que está acá encerrado en este recuadrito entre celeste y azul me está tratando de expresar que la clase de aceptores de estados finitos está compuesta por estos tres tipos y los tres tipos sí son equivalentes. Por otra parte, lo que habíamos visto era lo que definimos como una expresión regular y vimos que a partir de la expresión regular y mediante determinados métodos, siempre era posible construir un aceptor de estados finitos con transiciones lambda que reconozca el lenguaje que la expresión describe, ¿tá? Y en la clase pasada lo que vimos fue que a partir de un aceptor de estados finitos es posible construir una gramática regular lineal por derecha, y que a partir de una gramática regular lineal por derecha podemos construir un aceptor no determinístico en este caso. Pero bueno, la idea es en la clase de hoy terminar las relaciones que nos están faltando para llegar a demostrar que cuando un lenguaje es generado por una gramática regular, sin importar que sea lineal por derecha o lineal por izquierda, ese mismo lenguaje es reconocido por un aceptor de estados finitos, y para el mismo lenguaje tenemos una expresión regular, sí, que lo describe. ¿Se entiende hasta acá qué es lo que ya hicimos y qué es lo que nos falta? Profe. Bueno, nosotros les decía que en la clase pasada lo que vimos es que la relación entre aceptores de estados finitos y gramáticas regulares la planteábamos mediante gramáticas regulares lineal por derecha. Pero nosotros sabemos que las gramáticas regulares pueden ser lineales por derecha o lineales por izquierda. Entonces, a ver, ¿qué es lo que seguiría ahora? Una forma posible, y que sobre el final de la clase vamos a ver, digamos, cómo sería, es, en lugar de arrancar desde el concepto de conjunto final, que fue nuestro puntapié inicial, plantear algo que se llama conjunto inicial. Y la noción de conjunto inicial es, yo les diría, simétrica a la de conjunto final. Conjunto final de un estado Q son los strings que me llevan desde Q hasta un estado final. Bueno, el conjunto inicial de un estado Q son los strings que me permiten llegar hasta Q desde un estado inicial. Con esa noción, que dentro de un rato la vamos a presentar, la gramática que yo construiría a partir del aceptor sería, en ese caso, regular lineal por izquierda. E invirtiendo la tabla, como vimos en la clase pasada, podríamos construir a partir de una gramática lineal por izquierda el aceptor que reconozca el lenguaje que la gramática genera. Ahora bien, hacer todo ese desarrollo sería muy similar al que vimos en la clase pasada, y en realidad es innecesario porque lo que nosotros podemos llegar a hacer, y es lo que vamos a encarar precisamente ahora, es demostrar que existe una equivalencia entre las gramáticas regulares lineales por derecha y lineales por izquierda. O sea, ¿cómo lo vamos a demostrar? Como lo venimos haciendo hasta ahora en muchos casos, que siempre es posible, a partir de una gramática regular lineal por un lado, construir una lineal por el otro lado.
¿Está? De esa forma vamos a llegar a que todo lo que está encerrado acá en este recuadrito entre rosa y rojo son gramáticas regulares, independientemente de cuál sea, digamos, o sea, de que sean lineales por derecha o lineales por izquierda. Y bueno, esto es precisamente lo que tenemos que ver. En lugar de hacer todo el desarrollo, digamos, similar al que vimos la clase pasada, yo a través de esta tabla estoy en condiciones de convertir cualquier gramática regular lineal por derecha a lineal por izquierda y viceversa. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Que en realidad nosotros estuvimos hasta ahora manejando gramáticas regulares con una flexibilización, que no sé si ya lo charlaron en la práctica, pero si ustedes miran acá cuando nosotros habíamos construido, ¿sí?, tanto el aceptor a partir de la gramática como la gramática a partir del aceptor, fíjense que nosotros teníamos una producción, una regla sigma, que a la derecha tiene un único símbolo no terminal. Esto, si ustedes miran, si son estrictos, ¿sí?, en el diseño o en la definición de una gramática regular, si buscan las tablas originales que vimos hace muchísimo tiempo, una gramática regular en sus partes derechas podía tener o bien un terminal, o bien un terminal y un no terminal. Pero este tipo de producción de sigma en A grande, en un no terminal, no están permitidas. ¿Ah? ¿Por qué nosotros permitimos ese tipo de producción? Bueno, dos cositas que decir. Uno, las permitimos porque las sabemos arreglar. Ahora en un ratito vamos a ir acá a la pizarra y vamos a ver que si yo tengo una gramática regular donde la regla sigma en el lado derecho tiene un único no terminal, lo puedo resolver mediante un paso muy fácil que se llama una sustitución, que no sé si la vieron ya en la práctica o no. Por otro lado, yo les decía, lo permito porque sé arreglarlo, pero aparte lo permito porque, insisto, para el proceso de poder construir un aceptor de estados finitos a partir de una gramática regular, necesito que la parte derecha contenga un único no terminal. ¿Por qué? Porque el estado asociado a ese no terminal es el que va a ser inicial. ¿Está? Y lo mismo pasa en el proceso anterior, cuando yo construyo una gramática regular a partir de un aceptor de estados finitos, fíjense que la parte derecha de las reglas sigma contiene un único no terminal. Entonces, tengo una flexibilización en el formato exigido de las producciones para considerar regular a una gramática. Flexibilizo porque lo necesito, flexibilizo porque sé cómo arreglarlo. ¿Y a qué viene toda esta disquisición que parece que la profe se fue totalmente por las ramas? Porque cuando yo acá planteé cómo convertir una gramática lineal por derecha, lineal por izquierda y viceversa, si ustedes miran, la forma de las producciones es la forma considerada estrictamente regular. Fíjense, tengo permitida la regla sigma en lambda y el resto de las producciones en su parte izquierda pueden tener o bien a sigma o bien a un no terminal. Y en sus partes derechas tienen que tener o bien un terminal o un terminal y un no terminal, y el no terminal tiene que estar siempre del mismo lado. A la derecha, para considerar una gramática regular lineal por derecha, como están acá, y a la izquierda para una gramática regular lineal por izquierda, como están acá. Para entender un poquito más esta tabla, ¿sí?, es que yo me voy a ir a la pizarra. ¿Estamos hasta acá más o menos? Sí, profe. Gracias. Vamos a la pizarra.
Me perdí un poco, profe, porque llegué un poco tarde. Sí. No llegué a escuchar bien qué es lo que tenemos que analizar ahora. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea? La idea es, ay, espera que estoy perdiendo esto es lo que quiero ver. Ahí está. Nosotros en el esquema que presenté hace un ratito y que igual ahora lo podemos volver a poner, veíamos que tenemos, por un lado, aceptores de estado finitos en sus tres tipos, que pueden ser determinísticos, no determinísticos o con transiciones lambda, y que ya demostramos que todos son equivalentes. ¿Cómo lo demostramos? Viendo que nosotros podemos pasar de un tipo a otro, o sea, de cualquier tipo a cualquier tipo mediante procedimientos mecánicos. Por otro lado, vimos que a partir de una expresión regular, nosotros tenemos un procedimiento mecánico también que me permite construir un aceptor de estado finito con transiciones lambda, con lo cual ya tenemos resuelto el camino entre expresiones y aceptores. En la clase pasada vimos que había un camino de ida y vuelta entre los aceptores y las gramáticas, pero el camino era con las gramáticas regulares lineales por derecha. Y nosotros sabemos que gramáticas regulares tenemos lineales por derecha y lineales por izquierda. Entonces, una posibilidad sería hacer un planteo equivalente, digamos, o sea, muy similar al que vimos en la clase pasada, que nos permitiría construir esas dos tablas, pero en lugar de arrancar de la noción de conjunto final, se arranca de una noción que es la de conjunto inicial, y que lo vamos a ver ahora dentro de un ratito en la presentación. Y haciendo eso, lo que hacemos, o sea, construimos una gramática regular lineal por izquierda equivalente a un aceptor de estados finitos y viceversa. ¿Y Para para qué queremos nada, una gramática lineal por izquierda? porque nosotros tenemos que relacionar los aceptores con las gramáticas regulares. Y las gramáticas regulares pueden ser lineales por cualquiera de los dos tipos, o sea, por derecha o por izquierda. Nosotros necesitamos relacionar toda la clase de aceptores con toda la clase de gramáticas. Lo que vamos a hacer en realidad es, en vez de hacer todo un desarrollo igual para construir gramáticas lineales por izquierda, lo que vamos a hacer es demostrar mediante un procedimiento muy sencillo de conversión que siempre que me dan una gramática regular lineal por un lado, puedo obtener una lineal por el otro lado equivalente. O sea que la clase de gramáticas regulares lineales por derecha y lineales por izquierda, ¿sí? Son todos equivalentes y todos generan el mismo tipo de lenguajes, que son lenguajes regulares. ¿Está? ¿Más? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Mejoramos? Bueno. Lo que yo les quería mostrar ahora acá es en realidad esa cuestión de que cuando yo tengo una gramática regular para construir un aceptor de estados finitos, esa gramática en realidad no es estrictamente regular. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando tengo una producción sigma, a la derecha tenga un único no terminal. Y siempre le invoco al reflejo. Vamos a poner acá. ¿Sí? ¿Por qué necesito esto que tenga un solo símbolo a la derecha? Porque a partir de este símbolo nosotros vamos a construir un estado que va a ser el estado inicial en el aceptor de estado finito. Y a su vez, en el proceso inverso, que es el de, a partir de un aceptor, construir una gramática regular, también nos quedaba sigma en NQ, en el no terminal asociado al estado Q, que era estado inicial de la máquina. Entonces, si yo tengo pero si yo tengo una gramática de este tipo, digamos, A tiene 0A, A tiene 1, B tiene 0A y B tiene 1. Entonces, cualquier cosa estoy diciendo. ¿Está? Esta gramática es una gramática que a mí me serviría, ¿sí?, para construir un aceptor de estados finitos que reconozca el lenguaje que esta gramática genera. Y A sería el estado inicial. Ahora, ¿cuál es el problema si a mí me piden, a partir de esta gramática, ¿sí?,
construir una gramática lineal por izquierda equivalente. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque para aplicar ese procedimiento de transformación, yo necesito que la gramática sea estrictamente regular. Y en una gramática estrictamente regular, a la derecha siempre tiene que aparecer o bien un terminal y un no terminal. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Recurrir a lo que se llama la sustitución. ¿Y en qué consiste la sustitución? Fíjense que en la derivación, acá yo iba de sigma a A, y de A podía ir a 0A, 1B. Entonces lo que yo hago es sustituir A por la parte derecha de las reglas A. Lo que yo hacía en 2 pasos de derivación, lo voy a hacer en 1. Y voy a decir, sigma genera 0A, porque sigma iba a A y A a 0A, o bien sigma genera 1B. ¿Qué es lo que hice? Sustituir este no terminal por la parte derecha de las reglas que tenían A la izquierda. Y ahora sí, estas quedan igual. Y voy a agregar 2 reglas acá arriba, nada más que para poder ilustrarles el procedimiento completo de la conversión. O sea, vamos a suponer que yo acá tenía otra que era A en 1, entonces en la sustitución acá me hubiera quedado sigma en 1, y digamos que tenía también la regla sigma en lambda. Entonces, estas son las que surgieron de la sustitución, y acá tengo en realidad todas las posibles formas que puede tomar una producción en una gramática estrictamente regular lineal por derecha. ¿Está? Por eso es, profe, Sí. por eso decía que no era estrictamente regularlo como lo usamos en la práctica. Exacto. Pero para hacer la conversión de lineal por derecha a lineal por izquierda, necesito que sea estrictamente regular. Y el procedimiento... Una consulta, ¿por Sí. qué agregó sigma en 1 ahí, esa regla? La agregué porque, a ver, lo que hice fue toquetear esto acá. Porque es una producción de A. Claro, era sigma en A en 1, agregué sigma en 1. En realidad lo hice, ¿sabes para qué? Para tener acá todas las formas posibles. Todas las formas posibles son sigma en lambda, sigma en terminal, no terminal. No terminal en terminal, no terminal, no terminal en terminal. Quería tener todas las posibles formas, digamos, de producciones en una gramática regular lineal por derecha. Como yo acá no había puesto esa, pues la estaba inventando sobre la marcha, me faltaba este formato. Por eso lo agregué. Ah, está bien. O sea, lo agregué nada más que para poder ahora ilustrarles el procedimiento, y para ilustrarles el procedimiento quería tener todas las formas posibles acá en la pizarra. En una estrictamente regular, entonces, no puede quedar un solo no terminal suelto, ¿no es cierto? Exacto. Esto es Ahí lo que, o sea, esto es lo que yo, para construir un aceptor, necesito que esté así. En cambio, para poder convertirla de lineal por derecha a lineal por izquierda, necesito que esté así. Ah, ok, perfecto, sí. ¿Está? Una vez que la tengo así estrictamente lineal, fíjense que yo lo que hice fue dividir imaginariamente las partes derechas de forma tal de dejar de un lado todos los terminales y del otro lado todos los no terminales. Y lo que yo voy a hacer es una especie de rulito, digo yo, una vuelta así. O sea, acá se ve mejor. ¿Qué significa una vuelta así? Que el no terminal que aparece de este lado va a aparecerme a la izquierda en las producciones que yo voy a construir. Ahora, fíjense, yo acá no tengo no terminal, ni acá, ni acá. Cuando no aparece no terminal, lo que voy a poner es sigma. Ahí este era el que mandaba. No, esto no es. Sigma. ¿Qué pasa? Se dejó de andar ahora. Entonces, donde no hay nada, pongo sigma. Y en los otros casos, pongo el no terminal que queda
a la derecha. ¿Sí? Ahora viene la flechita de la producción y ahora viene esta vueltita, este rulito, ¿sí? Que me va a permitir convertir mi gramática lineal por derecha a lineal por izquierda. Fíjense, yo acá agregué sigma porque no tenía no terminal. Cuando doy la vuelta, si me encuentro con sigma, este sigma no puede aparecer en la parte derecha, así que va a desaparecer. O sea, aparece sigma, desaparece sigma, y me vuelve a quedar entonces sigma en lambda. O sea, la producción sigma en lambda en realidad no me cambió. Si yo tengo sigma en un terminal, aparece sigma, doy la vuelta, desaparece, me queda la misma producción. Esta arrancó desde A, doy la vuelta. Este sigma no puede aparecer en la derecha, me va a aparecer A en 0. B en 1, A, doy la vuelta, A 0. B genera A1, A genera B0 y sigma acá me genera B1. Y si ustedes se fijan, lo que acabo de obtener es una gramática lineal por izquierda, ¿sí? Y vamos a ver ahora que genera exactamente el mismo lenguaje que la que yo tenía lineal por derecha. Veamos el procedimiento inverso. Supongamos que en realidad de lo que a mí me dieron fue una lineal por izquierda. En ese caso, hago la misma división, una división imaginaria, y voy a poner como parte derecha de la producción el no terminal que esté acá en la izquierda. Pero como me pasó antes, acá, acá, acá y acá, no tengo nada. Voy a poner sigma donde no tengo nada. Donde tengo no terminal, va el no terminal en cuestión. Ahora viene la flechita de la producción y el primer símbolo va a ser el terminal que tengo acá. Lambda 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y el segundo símbolo, ¿cuál va a ser? Va a ser el resultado nuevamente de dar esta vueltita. Fíjense que la vueltita ahora arranca desde este símbolo. Entonces me quedó sigma en lambda, y este sigma no vuelve a aparecer, sigma en 1, sigma en 0A, sigma en 1B, A en 0A, A en 1B, B en 0A, y acá me queda B en 1. Y si ustedes comparan, acá obtuve una gramática lineal por derecha, que es exactamente la misma de la que yo partí. ¿Se entendió hasta acá? Porque les voy a dar un pasito más de complicación. El pasito más de complicación es, ¿qué pasa si a mí me dan una gramática lineal por derecha o lineal por izquierda y me piden que yo construya a partir de la gramática el aceptor? Pero la gramática que me dan está como en esta forma, o sea, en esta forma que es estrictamente regular. Con esta forma que es estrictamente regular, yo puedo convertir de derecha a izquierda, izquierda a derecha, pero no puedo construir el aceptor, porque para construir el aceptor, como yo les dije, necesito tener en la parte derecha un símbolo no terminal único. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Fíjense, tomaría el conjunto de las reglas sigma y haría el paso inverso a la sustitución. Acá lo que hice se llama sustitución. Y acá lo que voy a hacer es algo que se llama expansión. ¿En qué consiste la expansión? Acá.
lo que hacía en 2 pasos lo convertía a un único paso en la derivación. Acá, lo que hacía en un paso, que era ir de sigma a lambda, de sigma a 1, de sigma a 0a o de sigma a 1b, voy a incorporar un nuevo no terminal, sigma en x. Y este x lo que va a hacer generar lo que se generaba a partir de sigma. Entonces voy a tener x en lambda, x en 1, x en 0a, x en 1b, y el resto, el resto quedan igual. A en 0a, a en 1b, b en 0a, b en 1. Este paso de expansión que yo hice acá, se los muestro solo por si en algún momento necesitan construir un aceptor de estados finitos a partir de una gramática que es estrictamente regular, ¿tá? Pero no significa que yo tenga que hacer esta expansión obligatoriamente para finalizar el proceso de conversión de lineal por derecha a lineal por izquierda. ¿Tá? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Júrenme que entendieron esto de la conversión de lineal por derecha a lineal por izquierda. Sí, profe, se entendió bien. Bien, me alegro mucho porque cuando yo les digo que me Entendió bastante. Bueno, les digo, yo tengo la mala costumbre de hacer los enunciados de sus actividades antes de la clase. Entonces, como yo ya sé lo que les voy a preguntar, los que están en clase tienen la ventaja de que les vuelvo a decir, ¿entendieron? 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 Cuando yo les digo muchas veces ¿entendieron? Significa que van a tener que entender. Acá está entonces la tablita, ¿sí? Que en realidad yo se los mostré a través de un ejemplo, pero en esa tabla lo que vemos es como una tabla genérica. ¿Qué es lo que me dice? Que si yo tengo sigma en SA, lo que hago es dar la vueltita como recién les decía. Que voy a buscar, no sé por qué no tengo el punterito. Profe, una de las reglas no estaría mal porque dice A deriva en SB y B no tiene en esa columna. No, a ver, estos son formatos nomás, ¿tá? O sea, esto no es una gramática en particular. La gramática que yo les mostré en la pizarra sí era una gramática que tenía coherencia, generaba algo, ¿tá? Por eso les quise mostrar primero con un ejemplo. Porque esto no es una gramática, sino que es como que me dicen, a ver, estas son todas las formas posibles de una producción en una gramática regular lineal por derecha. Si la forma es sigma en SA, cuando la pasás por izquierda, esta da la vueltita y te queda A en S. O sea, esto no es una gramática particular, no sé si me explico, o me puede ver la explicación. Sí, entiendo. ¿Está? Porque había encontrado también en el PDF lo mismo. Claro, No sí, estaba sí. entendiendo. Bien, esto es nada más que, digamos, tomar una forma particular, o sea, si la producción tiene la forma ANSB, lineal por derecha, doy la vueltita, B me toma la forma, perdón, B deriva en AS. En este caso, donde tenés no terminal en terminal, acá al no haber nada aparece sigma, sigma en AS, ¿está? Y las de la forma sigma en S y sigma en lambda quedan igual en realidad porque aparece un sigma de este lado y al dar la vueltita el sigma de la izquierda desaparece. Entonces las producciones se quedan con la misma forma. Lo que se puede demostrar, y acá está hecho con subíndice, que por ahí son como difíciles, yo en clase habitualmente trato de mostrárselos con el ejemplo, pero igual tenemos acá un ejemplo desarrollado, es que cualquier derivación permitida por G se corresponde con una derivación permitida en G'. Ya sea que hayamos arrancado lineal por derecha o lineal por izquierda, lo que me dice acá con todos estos subíndices es, fíjense, sigma generaba primero
el terminal S y el no terminal A1. O sea, sigma generaba S1 A1, entonces voy a tener una producción donde A1 genera S1. Y esa producción, que fue la primera que yo apliqué acá, fíjense que es la última que se aplica acá. A1 se reemplaza por S1. Acá, por ejemplo, tenía A1 que genera S2 A2. Sería en esta forma. A1 genera S2 A2. Entonces, A2 va a generar A1 S2. Que eso es lo que me van apareciendo acá en el orden inverso. O sea, lo último que yo generé era reemplazar A1 por S1. En el paso anterior, lo que yo hice fue, a partir de A2, generar A1 S2. O sea, en realidad, la última producción que yo aplico acá es una de un no terminal a un terminal. A la K generó S sub A, perdón, a la K. A sub K generó S sub K más 1. A sub K generó S sub K más 1. Sigma va a generar A sub K S sub K más 1. Lo que acá fue la última producción que se aplicó, acá es la primera que se aplica. O sea, en realidad, lo que yo hago es, cualquier derivación permitida por G va a ser permitida por G', donde lo que se hace es la producción que se construyó a partir de una producción de G, se va aplicando pero en el orden inverso. La primera que yo apliqué acá se convirtió en esta, y esta va a ser la última que yo voy a aplicar acá. La última que yo apliqué acá, que era de A sub K a F sub K más 1, se convierte en una regla sigma, que es la primera que yo ocupo en la derivación por el otro lado, ¿tá? O sea, toda derivación permitida en G es permitida en G', con lo cual tengo una equivalencia en el sentido de que ambas G y G' generan siempre el mismo lenguaje. Acá tenemos un ejemplo, no me voy a detener a desarrollarlo porque ya hicimos uno en la pizarra, igual tienen este en el material como para volver a ver. La idea es que a partir de cualquier gramática regular lineal por derecha, siempre puedo construir una lineal por izquierda y viceversa. Es un procedimiento sencillo que no requiere aprenderme reglas de memoria, más que aprenderme sí, y eso sí le digo que se lo aprendan, cómo es el mecanismo sí, de construcción. Y siempre que un string omega sea reconocido, sea derivable por una de las gramáticas, el mismo string se va a poder derivar ¿sí? en la gramática construida con el orden inverso de las producciones. Y eso también es importante que lo vean. Más allá de que ya lo tienen, lo que vamos a hacer es desarrollar uno acá en la pizarra para ver que efectivamente G y G' generan exactamente ¿sí? el mismo lenguaje. Para quedarnos tranquilos cuál es G y cuál es G', este es el G, regular lineal por derecha, este es el G', regular lineal por izquierda, pero también me podrían haber dado la regular lineal por izquierda, ¿sí? Y decirme, bueno, esta es G y esta es G', la lineal por derecha que obtuve. No importa, lo que yo les quiero mostrar es que cualquier string omega que sea derivable en una, puede ser derivado en la otra. Y acá tengo que inventar, porque no lo había hecho, sigma del genera 0A, A genera 1B, B vuelve a 0A, y acá este puede volver a 1B y terminar en 1. Quiero creer que no me equivoqué. En G.
G arranca desde sigma y deriva a 0A. Esta A la voy a cambiar por 1B. Esta B la voy a volver a cambiar por 0A. Esta A vuelve a cambiarse por 1B. Y finalizo con B en 1. Si ustedes miran, y eso lo voy a anotar acá chiquitito, ¿cuáles fueron las producciones que yo apliqué? Profe, son 2, 1, nomás lo que acepta la gramática, no 3. Yo acá puse 0, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 1. ¿Dónde puse 3? A ver, sigma en 0A, construí esta. Ahora, esta A la cambié por 1B. Cambié esta A por 1B. Esta B la cambié por 0A. Apliqué esta producción. Ah, sí, A la cambié por 1B otra vez. sí. Disculpa. No, igual yo necesitaba hacer esto, así que tranquilo, ahí está. Y esta B la terminé con un 1. O sea, ¿para qué le puse esos numeritos ahí, más allá de controlar que realmente no me equivoqué en ningún lado? Porque lo que yo ahora voy a hacer es, yo sé que a partir de esta producción se generó esta. Así que esta, que era la última que apliqué, la voy a aplicar primero. Esta, que era la número 4, va a ir segunda. Esta, que era un número 3, va a ir tercera. Esta va a ir cuarta. Y esta va a ir quinta. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hice? ¿Sería como el reverso o el inverso? Sí, el orden inverso. No quiero decir reverso porque ya nos da como asquito ya después de tanta hablar de reverso. Pero sí, es... ¿Qué pasa? Fíjense, yo acá había arrancado desde sigma y había generado 0A. Esta producción se convierte en una de la forma A en 0, que es una producción de las que termina una derivación. Y esta, que era la última, B en 1, que fue cuando terminé la derivación, fíjense que se convierte en una regla sigma. Así que yo lo que voy a hacer es acá aplicar las reglas según el orden que anoté allá y sin pensar. Sigma genera B1, después apliqué B en A1, después apliqué A en B0, después aplico B en A1 otra vez, y termino cuando A se convierte en 0. ¿Lo ven? Fíjense que se generó exactamente el mismo string y no usé el cerebro para nada. O sea, en realidad lo único que hice fue aplicar en orden inverso esta, como yo les mostraba, sigma en 0A, que fue la primera, fue la que acá hizo que este A se cambie por 0. Y esta B que se cambió por 1 acá al final, es esta sigma B1 de acá. O sea, se van aplicando, sí, en orden inverso. Y de esa forma, en realidad, lo que yo demuestro es que el lenguaje generado por ambas, o sea, que son equivalentes, que ambas generan el mismo lenguaje. Profe, entonces acá todo lo que hizo fue para mostrarnos un string que se genere por una gramática lineal por izquierda y una gramática lineal por derecha, que generan lo mismo. Eso fue lo que hizo recién. Exacto. La clase de lenguaje generado por las gramáticas regulares lineales por derecha y lineales por izquierda, sí, es la misma, no quiero tapar nada. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Por qué en la gramática que es lineal por derecha solamente acepta string que terminan en 1, No, pero la gramática que está por izquierda acepta string que terminan con 0? no terminan con 0, guarda, si ya entendí a dónde fuiste. Sí, está fácil de confundirse eso. No terminan por 0. En realidad, este 0 y este 1 es el que empieza. Acordate que está es lineal por izquierda. Entonces siempre te está quedando el terminal a la izquierda.
este 0 y este 1 que estás viendo Ah, es el primero, o sea, el que te va a cerrar la derivación, pero te va a cerrar la derivación por el otro lado, digamos. ah. Está bueno, es fácil de confundirse ahí. Yo le pregunto, Dale. siempre entonces, para cualquiera de las dos gramáticas, o sea, si partimos de una que tenga, por decir, 5 o 6 producciones, la otra va a tener la misma cantidad de producciones, Sí, la misma ¿siempre? cantidad. Sí, sí, sí. Sí. Ah, no, yo porque justo me acordé de un ejercicio que habíamos hecho en la práctica que pedía, eran pedía la regular por izquierda y la por derecha, Ujú. y yo, la verdad, lo resolví por mi cuenta y me quedaron menor cantidad de producciones, No, te debería quedar exactamente igual. exactamente la misma. Sí. Bueno, la reviso en todo caso y al Dale. final de última si no se lo consulto. Dale, 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 dale. Bueno, Igual, o sea, gracias. la forma más fácil de convertir no es pensando en las reglas, sino, así como yo les decía, o sea, las ponen prolijitamente una abajo de la otra, hacen esa división de todos los terminales para un lado y todos los no terminales para el otro, y a partir de ahí se convierte fácil, digamos. Así que probalo ahora. Ok, Ajá. gracias. Bueno, seguimos entonces con esto acá. Bueno, este era otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo que yo hice en la pizarra es como más cortito, más sencillito, pero la idea sí es mostrar que siempre es posible construir una gramática lineal por derecha barra izquierda a partir de una por izquierda barra derecha. Y lo que yo les decía antes era que yo podría haber hecho todo un desarrollo similar al que hicimos en la clase pasada, pero en lugar de plantear la definición de conjunto final, plantear esta definición que está acá, que es la de conjunto inicial. El conjunto inicial, B de Q, o sea, la E era de end, de final, esta B de Q es de begin, de conjunto inicial, asociado a un estado Q, dice que es el conjunto de strings de entrada que llevan a la máquina desde algún estado inicial hasta el estado Q en cuestión. Para que se entienda mejor, yo quiero dibujarles acá la maquinita que, en realidad si hubiéramos estado en la misma clase, es la maquinita con la que trabajamos en la clase pasada. Así que para un segundito la grabación, para borrar la pizarra, ¿sí? Y hacer esa nueva máquina. Seguimos entonces. Esta era la máquina que veníamos trabajando con el ejemplo la semana pasada y nosotros habíamos definido el conjunto final del estado Q como el conjunto de string de entrada que me llevaban desde Q hasta un estado final. Con esta noción, entonces yo les decía, a ver, ¿cuál es el conjunto final del estado A? El conjunto final del estado A era, ¿qué necesito para llegar desde A a un estado final? Yo decía, necesito que empiece con 1 y el resto pertenezca al conjunto final de B, ¿sí? Y, por ejemplo, para C, yo decía, el conjunto final de C empieza con 0 y el resto está en el conjunto final de B. Y bueno, no voy a seguir, ¿sí? No voy a seguir porque en realidad, bueno, ya sabemos cómo hacer el sistema de ecuaciones para conjuntos finales. Ahora, lo que yo les estoy diciendo es, a ver, ¿cuál es el conjunto inicial del estado Q? Son los strings de entrada, y por eso yo les decía hace un rato que es algo como simétrico, porque lo que me dice es, desde un estado Q', donde Q' es un estado inicial, yo con omega llego hasta el estado Q. O sea, acá era desde Q hasta el final, acá es desde un inicial hasta Q. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo me va a quedar un hipotético sistema de ecuaciones? Si yo les dijera, a ver, el conjunto inicial del estado D
El conjunto inicial del estado D son todas las cosas que me permiten llegar hasta D. Entonces lo que voy a mirar son las transiciones entrantes. Entra una transición con 1 y el resto tiene que estar en el conjunto inicial del estado B. Si yo les pregunto para el estado C, ¿cómo llego hasta el estado C? Hasta el estado C yo llego con un 0. Y antes tuve que haber llegado al estado B. O sea, si ustedes miran, lo que yo acá decía era, tomaba en cuenta las transiciones salientes. En cambio acá yo tomaría en cuenta las transiciones entrantes, ¿está? Así yo también acá decía que en el conjunto final de un estado final siempre estaba lambda. ¿Y por qué estaba lambda? Estaba lambda porque ya había llegado a donde quería. Si yo acá les preguntara, ¿cuál es el conjunto inicial del estado A? El conjunto inicial del estado A es todo lo que me lleva hasta A desde un estado inicial. ¿Qué va a tener? ¿Sí? O sea, la idea es que con esta noción de conjunto inicial, yo podría plantear sistemas de ecuaciones similares a los que planteé para los conjuntos finales. Y podría hacer todo un desarrollo, todo un razonamiento similar al que vimos en la clase pasada. Y estos sistemas de ecuaciones, en realidad, la diferencia es que son lineales por izquierda. ¿Lo ven? Y la gramática que yo genero a partir de este sistema de ecuación va a ser una gramática regular lineal por izquierda. Y voy a tener una tabla, como la que tuve en la clase pasada, que me diga, dado un aceptor de estado finito, siga estas reglas para construir una gramática regular lineal por izquierda. Dado una gramática regular lineal por izquierda, siga estas reglas para construir un aceptor de estado finito. ¿Está? Todo ese razonamiento, todo ese trabajo, no lo hacemos, sería similar, ¿está? Y lo que hacemos simplemente es quedarnos con la idea de que las gramáticas regulares, lineales por derecha y lineales por izquierda, ¿sí? Son equivalentes porque yo tengo un procedimiento, que es ese que vimos recién, y que me permite construir una gramática lineal por un lado a partir de una lineal por el otro y viceversa. ¿Estamos hasta acá? Profe, a mí no me quedó muy claro, o sea, para qué definió los estados que son iniciales de A y de C, por ejemplo, y cuáles son los que son finales. En realidad yo lo que les estoy tratando de mostrar es que en la clase pasada, partiendo de esa idea de conjunto final, yo pude construir una gramática regular lineal por derecha que genere lo que un aceptor de estados finitos reconoce. Si yo en lugar de partir desde la noción del conjunto final, empezaba definiendo este que tengo acá, que es el conjunto inicial, y haciendo el mismísimo razonamiento, yo hubiera construido sistemas de ecuaciones lineales por izquierda, y hubiera hecho una tabla que me iba a permitir construir, a partir del aceptor, una gramática lineal por izquierda. O sea, tendría, en lugar de tener 2 tablas, tendría 4. 2 que me servirían para construir una gramática lineal por derecha a partir de un aceptor, o un aceptor a partir de una gramática lineal por derecha, y otras 2 tablas muy parecidas, pero que lo que harían sería construir la gramática lineal por izquierda desde el aceptor, o el aceptor desde la lineal por izquierda. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, pero ¿Sí? O sea, me la mezcló un idea es poco, pero sí, La yo lo idea es entendí. no volver a repetir todo el mismo razonamiento que hicimos, pero lo podríamos repetir todo y llegaríamos a 2 tablas similares. En lugar de hacer todo ese razonamiento de nuevo, lo que hacemos es, como veíamos hoy acá en el, a ver dónde está mi esquemita, volvamos al esquema. O sea, lo que vi es que
a partir de un aceptor podía construir una gramática lineal por derecha, y a partir de una lineal por derecha yo podía construir un aceptor. ¿Está? Este ida y vuelta que yo les estoy marcando acá, yo debería repetirlo, o podría repetirlo con las lineales por izquierda. En lugar de hacer eso, me conformo con decir, sé hacer el ida y vuelta con gramáticas lineales por derecha, y sé construir una lineal por izquierda a partir de una lineal por derecha y viceversa. Con lo cual, acabo de establecer la correspondencia entre la clase de lenguajes reconocidos por aceptores de estados finitos, en cualquiera de sus variantes, y generados por gramáticas regulares en cualquiera de sus variantes. ¿Se entendió? Sí, mejor ahora sí, profe. Mejor, este esquemita, yo siempre dije que me iba a hacer un póster y lo iba a pegar ahí en el aula, porque a cada rato tengo que volver mentalmente a él. Lo que nos está faltando, sí, es un único camino, porque nosotros aprendimos que a partir de la expresión regular puedo construir el aceptor de estado finito con transiciones lambda. El camino que me está faltando ahora es este de acá, que es, yo ya sé cómo plantear el sistema de ecuaciones asociado a un aceptor, pero todavía no vimos cómo resolverlo. Lo vimos más o menos con los ejemplos esos que estábamos viendo en la clase pasada, de que si le ponía unión lambda o no le ponía unión lambda, y yo mencioné algo así al pasar que se llamaba regla de Arden. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, que una vez que yo planteé el sistema de ecuaciones, cuando lo resuelvo, lo que obtengo es la expresión regular que describe el lenguaje que la máquina acepta. Y con eso ya termino de completar todos los caminos de ida y vuelta de este esquema. Eso es lo que necesitamos empezar ahora. Vamos y venimos. Estos son los resultados que recién les decía. Acabamos de establecer que si un lenguaje es aceptado por un aceptor de estados finitos, en cualquiera de sus tres variantes, para el mismo lenguaje voy a tener una gramática lineal por derecha y una gramática lineal por izquierda que lo genera. Y lo que nos queda ahora es lo que recién les decía. Nosotros ya sabemos, ¿sí?, cómo plantear el sistema de ecuaciones lineales de conjunto para cualquier aceptor de estado finito. Y lo que tenemos que ver es cómo solucionarlo. Y el procedimiento de solución es un procedimiento de reducción, igual al que nosotros sabemos para ecuaciones algebraicas normales, digamos, normales me refiero a ecuaciones algebraicas numéricas, ¿está? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar sobre una ecuación de forma tal que nosotros decíamos que era despejar una incógnita. Despejar una incógnita es poner una incógnita en términos de las otras. Luego tomo esa incógnita, la reemplazo en las otras ecuaciones y voy a tener un sistema que va a tener una ecuación menos y una incógnita menos. Y esa misma etapa, o sea, esa misma reducción, se va repitiendo para cada incógnita, para cada conjunto final en este caso, hasta que obtengo una expresión, ¿sí?, que no tiene ninguna incógnita. Esa última expresión lo único que va a contener van a ser los símbolos de los coeficientes y las operaciones de unión, concatenación y clausura, o sea que en definitiva, una vez que elimino todas las incógnitas, lo que obtengo es una expresión regular. ¿Está? El paso, ¿sí?, importante es lo que nosotros mencionamos al pasar en la clase pasada como regla de Arden. O sea, fíjense, bueno, en el apunte esto está mucho más complicado porque está todo explicado con todos los subíndices de cada una de las ecuaciones. Por eso me interesa que entiendan en qué consiste la regla de Arden y después sí, con tranquilidad, lean el apunte donde aparecen todos los subíndices, aparecen todo lo que son los grafos de pseudoestado, que son como las gráficas de transición que habíamos visto.
sea, nosotros habíamos visto en ese procedimiento de gráficas de transición que yo podía, a partir de una transición que estaba rotulada con una expresión regular, ir simplificando la expresión regular hasta que llegaba a una máquina, ¿sí? El procedimiento inverso, que nosotros no lo vemos, pero que está ahí en el apunte como para que lo miren, es yo podría, a partir de una máquina, ir eliminando estados, ir combinando, o sea, haciendo cada vez más compleja, o sea, lo que eran los símbolos que rotulaban las transiciones, ir convirtiéndolo en expresiones regulares hasta llegar al final a tener una expresión regular sin ninguna incógnita. ¿Tá? Ese procedimiento está explicado ahí en el apunte. A mí lo que me interesa es que vean así muy gráficamente, ¿sí?, en qué consiste la regla de Arden. Y la regla de Arden lo que me dice es que si yo tengo una ecuación de esta forma, x igual a px unión q, si yo esta ecuación la grafico, ¿qué es lo que estoy teniendo? O sea, yo estoy diciendo que la ecuación, en la incógnita x con p vuelve a x. O sea, la ecuación del conjunto final de x me dice, si yo tengo px es porque tengo una transición rotulada por p que vuelve a x. ¿Y por qué puse unión q? Porque q son todos los símbolos que me llevan a un estado final. Ahora, tanto p como q puede ser un símbolo o puede ser una expresión compleja que puede inclusive contener todavía otras incógnitas. Pero no importa, yo acá lo estoy viendo así de una forma muy abstracta. O sea, si yo tengo, hagámoslo al revés, si yo tengo este diagrama de estados y le digo, escriban la ecuación de x. La ecuación de x es px unión q. Es todo lo que me lleva desde x a un estado final. Y si yo les pregunto, aunque ustedes no supieran nada de ecuaciones, ¿qué es lo que esta máquina acepta? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Qué acepta esta máquina? P clausura Q. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que yo tengo acá? O sea, yo tengo por un lado que esta máquina tiene una ecuación de esta forma, x es px unión q. Pero a su vez, si yo simplemente miro el diagrama y razono, como hizo ahí el compañero, esta máquina lo que está aceptando es 0, 1 o muchas veces p, y sí o sí lo que acepta es una vez q. Entonces, la solución es p estrella q. Y en esa solución p estrella q, fíjense que ahora x está, como nosotros decimos, despejado. ¿Por qué despejado? Porque acá yo tenía x en términos de x, ¿sí? En cambio acá tengo x en términos de p y q. Que adentro de p o de q me aparezcan otras incógnitas ya es otro problema que lo voy a resolver en el paso siguiente. Pero yo ahora ya esta x la despejé. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Tomo en todas las otras ecuaciones donde aparece x, lo sustituyo por p estrella q. Y cuando Profe, sustituyo, sí, por p estrella q, x desapareció del sistema. Sí, decime. ahí donde dice x igual a px unión q, ¿no Sí. debería ser concatenación? Porque sí o sí tiene que estar q, o sea, con lo que sea que venga antes. No, ahí lo que estás haciendo en realidad es el planteo de la ecuación de x. Acordate las propiedades que habíamos visto en la clase pasada. O sea, cuando yo hago el planteo de una ecuación para un conjunto final, yo pregunto, a ver, ¿qué es lo que está en el conjunto final de x? Todo lo que me lleva desde x hasta un estado final. ¿Sí? Ah, ok. Entonces yo ahí tenía que tomar un término por cada una de las transiciones que salían. De x salen dos transiciones. La transición que sale rotulada por p vuelve a x. Este era uno de los términos. La que sale rotulada por q ya llega a un estado final. Claro, sí, la función ya estaba definida así ya de que vos tenés que poner los estados que te llevan al estado final nomás. Exacto. Lo que recién estábamos acá dibujando en cuanto al sistema de ecuaciones lineal por derecha.
y lo volví a decir lineal por derecha, así medio como una loca, porque vamos a ver, no hoy, vamos a darnos un par de clases de respiro, pero vamos a ver que si esto fuera un sistema de ecuaciones lineal por izquierda, la regla de Arden es diferente. Y no quiero decir más nada para no confundirlos más. ¿Está? O sea, la regla de Arden lo que me dice es que si X, o sea, si una ecuación tiene la forma PX unión Q, entonces X, la solución de X es P estrella Q. Y así como fórmula, o sea, me interesa que la entiendan, pero así como fórmula la vamos a poder aplicar siempre. ¿Se entendió? Sí. Pregunten, igual ahora vamos a hacer varios ejercicios, ¿sí? En la práctica, no sé hasta dónde habrán llegado, pero igual, yo tengo acá planteado alguno, en la práctica también tienen en la guía, tienen ejercicios resueltos, y en el apunte teórico también hay un ejercicio que está resuelto, y está resuelto en 2 órdenes diferentes, que creo que ese es el que vamos a hacer ahora acá. ¿Está? O sea, quiero que nos saquemos todas las dudas posibles de cómo hacer el planteo y solución, ¿sí?, de un sistema de ecuaciones de conjunto, porque ustedes van a tener una actividad práctica que va a consistir precisamente en eso. No va a ser ahora la próxima que ustedes tienen es una de diseño de aceptor de estados finitos, ese es el que tienen la semana que viene. Así que por lo pronto practiquen diseño de aceptores todo lo que puedan esta semana. El jueves que viene tienen esa actividad, y la que sigue, que va a ser después, dentro de 2 semanas, va a ser para solucionar sistemas de ecuación. Y ahí tenemos, ¿sí?, un ejemplo de un sistema de ecuaciones, que es el que yo voy a ahora copiar acá en la pizarra, y lo vamos a resolver entre todos. Mientras yo copio en la pizarra, que dejo de grabar, piensen a ver si entendieron todo hasta acá. ¿Ah? Ahí está la máquina, ¿sí?, que es la que ustedes tienen ahí en la presentación, y vamos a tratar de hacer, como recién les decía, el planteo, ¿sí?, y solución del sistema de ecuaciones. Planteo. Para el estado A, el conjunto final de A es un término por cada una de las transiciones que salen. Entonces, A con 1 va a A, con 0 va a B, ¿y qué más me falta? Algo que vimos en la clase pasada. Lambda. Bien. Porque es estado de aceptación. Porque es estado de aceptación. En B, tengo con 1 va a B, con 1 va a C. C, con 1 a C, con 0 a B, con 1 a A. Y la solución que yo busco siempre es la expresión que describe el lenguaje que la máquina acepta. Y habíamos visto que la tercera propiedad de los conjuntos finales me decía que el lenguaje aceptado por una máquina era la unión de los conjuntos finales de los estados iniciales. Como acá el único estado inicial que tengo es A, el lenguaje que esta máquina acepta va a ser la expresión que corresponda al conjunto final de A. Y habíamos visto que si tuviera otro estado inicial, yo acá pondría A unión, ¿sí?, conjunto final de cada uno de los estados iniciales que yo tuviera. Y acá viene lo otro que ya habíamos hablado también en una clase anterior. Yo lo que les decía es que la solución del sistema va a ser una expresión regular. Pero la expresión regular a la que yo llegue va a depender del orden en el que yo vaya resolviendo, ¿sí?, despejando cada una de esas incógnitas. Y por eso yo les decía, un poco en chiste, un poco en serio, porque ahora ya se pueden copiar sin tanto problema,
que antes, cuando nos copiábamos de banco a banco, ¿sí? Lo que yo necesitaba, cuando le pasaba a mi compañero el resultado, le tenía que pasar el resultado y el orden en el que despejé, ¿sí? Las incógnitas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al orden que yo ya he seguido, que eso es lo que vamos a ver ahora, voy a llegar a expresiones regulares distintas para el lenguaje. Distintas, pero ¿qué? Equivalentes. Se escriben en el mismo. Exacto, distintas pero equivalentes. ¿Por dónde empezamos? Bueno, fíjense que si lo que yo quiero es llegar a A, nunca voy a empezar resolviendo A. Yo voy a empezar despejando de atrás para adelante. O sea, puedo empezar primero por C, después despejar B y terminar en A. O puedo empezar despejando B, después C y terminar en A. Cada uno de esos dos, digamos, órdenes, que haya órdenes más sencillos o más fáciles, que nos den expresiones regulares más compactas, que otros que me den expresiones regulares más complejas, es nada más que una cuestión de práctica. No hay nada que me diga empezar por B, empezar por C. Así que vamos a hacer las dos y vemos a ver a qué llegamos. Empezamos por C. Si yo tomo la expresión de C, fíjense, C es 1C unión 0B unión 1A. ¿Qué es lo que yo veo acá? Vamos a buscar el otro azul porque ese no va muy bien. Yo tengo, este es mi. Este es X. Este es X. Esto es P. Y todo esto que yo tengo acá es Q. Entonces, yo había dicho, si X es PX unión Q, luego X es P estrella concatenado con Q. Esta es la regla de Arden y esto es lo que yo voy a aplicar. O sea, voy a aplicar acá la regla de Arden y la regla de Arden me dice entonces que C va a ser igual a 1 estrella concatenado con Q. 0B unión 1A es Q. Y acá a propósito acabo de cometer un error. ¿Cuál es el error que acabo de cometer? Fíjense que Q es todo esto. Pero si yo acá pongo 1 estrella concatenado con 0B unión 1A, en realidad este 1 estrella, ¿a quién está afectando? Al 0B y al 1A. ¿Solo al 0B? Faltan los paréntesis. Me faltan los paréntesis. Entonces, cuando en la clase pasada definíamos expresiones regulares, yo les decía, los paréntesis, hay momentos donde los tenemos que poner y hay momentos donde no los necesitamos. Donde no los necesitamos, no los ponemos. ¿Ah? O sea, no los ponemos para evitar complicar la notación. Pero en este caso, donde yo tengo un coeficiente, que en este caso es una clausura, concatenado con una unión, sí o sí tengo que poner este paréntesis, porque si no lo pongo, el 1 estrella solo afectaría al 0B. Y cambia totalmente el lenguaje. O sea, no es lo mismo decir 1 estrella 0B unión 1A que decir 1 estrella como coeficiente afectando a toda la unión. ¿Está? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe, sí. Acá Sí. tengo C despejado. ¿Por qué lo tengo despejado? Porque fíjense que C ya no aparece en términos de C. Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar esta C en la ecuación de B. Entonces, ¿cómo me va a quedar B? B era 1B unión 1C. Y este C lo sustituyo por 1 estrella 0B unión 1A. Si ustedes se fijan, este 1 acá también estaba concatenando a C. Es esto. Pero yo acá no necesito agregar el paréntesis. ¿Por qué? Porque estoy agregando nada más un término más una concatenación.
Por eso les digo, no agreguen paréntesis donde no los necesitan, porque lo único que hacen es complicar la anotación. Y ahora quiero despejar B. Para despejar B, tengo que aplicar la regla de Arden. Para aplicar la regla de Arden, yo tengo que tener X y una sola X acá a la derecha. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que yo acá tengo, fíjense, un X acá y un X acá. Y yo necesito llevarlo a esta forma. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? En realidad, esto es un coeficiente que está afectando a la unión. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es distribuirlo. Cuando yo distribuya, B me va a quedar 1B, unión 1, 1 estrella, 0B, unión 1, 1 estrella, 1A. ¿Qué es lo que hice? Esto lo distribuí adentro de la unión. Y ahora sigo teniendo todavía 2X. Pero ahora ya puedo estas 2X agruparlas. O sea, así como acá distribuí, acá lo que voy a hacer es agrupar. Y lo que me va a salir es, por un lado, este 1, y por otro lado, este 1, 1 estrella 0. Y la B, que voy a sacar como factor común, la tengo que sacar de la derecha. B me va a quedar igual a 1, unión 1, 1 estrella 0, todo concatenado con B. ¿Lo ven? Este 1, 1 estrella 0, y esta B salió como factor común a la derecha. Profe, si nosotros teníamos la B, una B a la izquierda y otra B a la derecha, no íbamos a poder sacar factor común. No, no se iba a poder, pero acuérdate que como estos sistemas son todos lineales por derecha, siempre tenés la incógnita del mismo lado. Claro, perfecto, sí. Sí. Pero acá todavía no me lo tengo que olvidar que tenía este 1, 1 estrella, 1A. Y ahora sí, si ustedes vuelven a mirar, esto es X, esto es P, X, Q. X es PX unión Q, X es P estrella Q. B va a ser igual, todo esto que es P, aparece la clausura de P concatenado con Q. Fíjense que en este caso Q no es una unión, es un solo término, así que no necesito agregar paréntesis. Y esa es la expresión para B. Fíjense todo lo que tuve que hacer para llegar acá. La sustituí C, distribuí, después saqué un factor común, ahí apliqué Arden y llegué a esta expresión de B, donde B está despejado. Porque acá B solamente me aparece en términos de A. Y ahora entonces estoy en condiciones ya de llegar al último paso, donde lo que hago es, A tenía la forma 1A, unión 0 concatenado con B. Ahí voy a reemplazar todo esto. 1, unión 1, 1 estrella, 0 estrella, 1, 1 estrella, 1A. ¿Y qué es lo que no me tengo que olvidar? Lambda. Lambda. Y acá voy a tener que, fíjense, tengo otra vez A y A. Para sacar factor común, tengo que agrupar todo esto. A me queda 1, unión, todo esto de acá, que espero no olvidarme de nada cuando copio. 1, 1 estrella 1. Todo esto, fíjense lo que hice. Saqué el 1, saqué todo esto por un lado, y ahora tengo una sola A. Y no me olvido del unión lambda. ¿Por qué no me olvido del unión lambda? Porque ahora voy a aplicar Arden. Esto es X, esto es P,
X, Q. Solución de A, P estrella concatenado con Q. Estrella concatenado con Q. Y esto era un poco lo que veíamos en la clase pasada, que si yo acá no había puesto unión lambda, acá estaba concatenando ¿con quién? ¿Vacío? Con vacío. Y si estaba concatenado con vacío, me quedaba todo el vacío mismo, ¿sí? Y bueno, y esta expresión que tengo acá es la expresión que obtuve para A, que es el lenguaje aceptado por la máquina. Y que lo voy a copiar allá arriba, porque yo ahora quiero que hagamos este mismo procedimiento, pero en lugar de arrancar despejando C, luego B y terminar en A, yo quiero que veamos qué pasa si yo primero despejo B, después C y termino en A. Esta expresión describe el lenguaje, ¿sí?, que esta máquina reconoce. Y la voy a copiar por acá. Una vez que llegamos a esa expresión, no es necesario reducirla utilizando las reglas esas que Sí, habíamos visto. sí, simplificarla siempre que sea Simplificarla. posible. Siempre que sea Ah. posible, sí. Yo ahora no me voy a parar en eso, pero siempre que sea posible simplificarla es mejor. Claro, pero nos podrían llegar a pedir, digamos, una práctica que obtengamos la expresión reducida, una expresión Sí, sí. Bien. Pueden pedir que simplifique. Estos ejercicios, profe, todavía no entran en este ejercicio práctico, ¿no? No, o sea, Sería- esto entraría sí como teoría en la actividad de este sábado, como Claro. práctica dentro de 2 semanas. Ah, ok, buenísimo. ¿Ah? Sí, Bueno, a esta expresión entonces les decía que llegamos haciendo este orden. Como no tengo otra pizarra más acá, voy a tener que borrar, ¿sí? Y resolver el mismo sistema en el otro orden y vemos a lo que llegamos. ¿Ah? No me gusta borrar, pero no tenemos alternativa. En realidad agradezcamos que tenemos este pedacito de pizarra aunque sea. Y entonces, ¿cómo vamos ahora? Ahora lo que vamos a hacer es resolver primero la de B. B tiene la forma 1B unión 1C, y esta está fácil, porque acá tengo X, P, X, Q. Solución para B es P estrella concatenado con Q. Fácil, no tuve que hacer nada raro. ¿Ah? Y ahora entonces lo que hago es, en la ecuación de C, tenía la forma 1C unión 0B, donde iba B voy a poner 1 estrella 1C, unión 1A. Y para aplicar Arden, estoy teniendo esto que afecta a C y todo esto que afecta a C. Voy a agrupar 1, 0, 1 estrella 1, C. Unión 1A. Pero en el paso anterior no iría los paréntesis también ahí, porque es 0B, 0 concatenado con B. Y B es todo 1 estrella, 1C. ¿Acá? Claro. Sí, no, pero fíjate que 1 estrella 1C es todo concatenación. Entonces, si yo le agrego el 0 está afectando a todos los términos de la concatenación. Ah, Solamente hay que agregar paréntesis cuando vos tenés un coeficiente y tenés una unión. Este 1A en realidad salió de acá. Sí. No vi que era todo concatenado B por eso, pero no es necesario por eso. Acá tengo entonces lo que acabo de agrupar. Y ahora, esto es X, P, X, Q. Solución de C entonces, 1 unión 0, 1 estrella 1 estrella, concatenado con Q.
tengo la solución de C, tengo la solución de B, pero si ustedes miran acá, ahora voy a necesitar dos pasos en A. A es 1A unión 0B. Y B es 1 estrella, 1C. ¿Sí? ¿Ven lo que reemplacé? Esta B por este valor de B. Y este unión lambda, no me lo tengo que olvidar. ¿Por qué digo necesito dos pasos ahora? Porque ahora todavía... Ahora reemplazo C. Exacto. Necesito poner esta C acá para que esta A se venga acá. Entonces, va a ser 1A, 0, 1 estrella 1, y en el lugar de C me aparece 1 unión 0, 1 estrella 1 estrella 1A. Unión lambda, que no me lo tengo que olvidar. Y recién ahora tengo este 1 y todo esto largo, afectando a A por los dos lados. Voy a agrupar, sacar factor común, como digo yo. 0, 1 estrella 1, 0, 1 estrella 1, estrella 1. Este 1 es este de acá. Esto es esto de acá. Ambos afectan a unión lambda. Ya estamos terminando. X, P, X. Solución, P estrella concatenado con Q. 1 unión, 0, 1 estrella 1, 0, 1 estrella 1, 1, concatenado con lambda. Y esto sería la expresión del lenguaje. Más allá que yo acá le haya puesto concatenado con lambda o no, que me da igual, fíjense si yo comparo la que obtuve hace un ratito con la que acabo de obtener. ¿Cómo son? Son distintas pero equivalentes. Exacto. O sea, si yo no me equivoqué en ningún lado, que eso no podría llegar a estar tan segura porque es difícil trabajar acá con una pizarrita tan chiquita, pero si no me equivoqué en ningún lado, he llegado a dos expresiones regulares distintas que describen el lenguaje aceptado por aquella máquina. Distintas, pero equivalentes. Este es el momento que yo les decía que si yo le paso esta solución a mi compañero y él llegó a esta, nos vamos a empezar a pelear diciendo quién llegó a la solución correcta. Y podemos haber llegado a la solución correcta a los dos. ¿Qué era lo que En la realidad le falta lambda, ¿no? O no lo puso adrede. Acá es que en realidad yo poner lambda o no poner lambda, o sea, como estoy concatenando, yo podría no ponerlo y me da igual. Acordate que lambda es el neutro para la... No pasa nada si no lo ponemos, entonces... No pasa No nada. lo ponemos como el que es Ahora, igual al lenguaje, no hace falta, ¿verdad? Si acá no lo pusiste, o sea, acá podés no ponerlo porque está concatenando, pero si acá no lo pones, ahí sí que aparece Thanos. Gracias. Alguien más estaba preguntando algo y yo le hablé arriba. Yo, profe, ¿qué fue lo que cambió para que llegara a resultados distintos? El orden en el cual fuimos resolviendo las ecuaciones. Yo para llegar a esta había resuelto primero la ecuación de C, después la ecuación de B y por último la de A. Y llegué a esto. Y acá resolví primero la ecuación de B, después la ecuación de C, y bueno, siempre me conviene dejar última la de A, porque en este caso A es el estado inicial, que es la expresión a la que yo quiero. O sea, yo no necesito darle un valor a todos los conjuntos. Fíjense que acá B me quedó expresado en términos de C, C me quedó expresado en términos de A. A mí en realidad la que me interesa que quede sin ninguna incógnita es la ecuación que corresponde al conjunto final del estado inicial, porque esa es la que me describe el lenguaje. ¿Está? Por eso siempre, no siempre, en este ejemplo, dejé A para el final, o para el último porque es el estado inicial. ¿Está?
Ustedes deberían siempre resolver en el orden que se les ocurra, pero dejar último, ¿sí?, la resolución de él o los estados iniciales. ¿Estamos? Muy largo. Mudo, puede ser mucho peor. Los dejé mudos, van a tener igual tiempo para practicar, para pensar, para meditar, para consultar, pero bueno, o sea, con esto terminamos en realidad, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con este escalón más sencillo, digamos, más bajo de la jerarquía de Chomsky. Acá tienen resuelto en el orden que hicimos primero, que fue despejar C, después B y último A. Y acá tienen el otro orden que hicimos, que fue despejar B, después C y por último A. Y están las dos expresiones a las que llegamos, si es que no me equivoqué en nadie. Estas dos expresiones, que no sé si me equivoqué en algo, pero tienen pinta de estar iguales a las de mi pizarra, son las dos expresiones regulares equivalentes, ¿sí?, que describen el lenguaje que esa máquina acepta. Quedaron mudos. Seguimos. Diga. Después de despejar A, ¿tenemos que reemplazar ese valor en B y en C? No es para- necesario. No es Ah, bien. necesario. Justo era lo que yo decía. O sea, en realidad, si estos fueran ecuaciones algebraicas de las normales, a vos te piden al final, sí, el valor de cada una de las incógnitas. A nosotros, en realidad, toda la resolución del sistema nos interesa para que nos dé el valor, o sea, para que nos dé la expresión regular que describe el lenguaje que la máquina acepta. Y ese valor es la unión de los conjuntos finales de los estados iniciales. Entonces, por eso yo les digo que siempre vayan despejando en el orden que quieran, pero dejen para el último el o los estados iniciales. Entonces, llegan a la expresión regular y el resto, digamos, el valor de B y el de C, si le quedó en términos de otra incógnita, no hace falta volver a sustituir. Ah, bueno, gracias. Dale. Bueno, y acá yo les decía entonces que estamos llegando al final de esta unidad, donde lo que acabamos de demostrar es que la clase de lenguaje que son aceptados por nuestras máquinas de estado finito, que son generados por gramáticas regulares y que son descritos por expresiones regulares, es la misma. ¿Tá? Ya lo repetí un montón de veces. Si un lenguaje es reconocido por un aceptor de estado finito, para el mismo lenguaje voy a tener una gramática regular que lo genere, una expresión regular que lo describe. Si arranco por un lenguaje que es descrito por una expresión regular, puedo obtener una gramática regular que lo genere, un aceptor que lo reconozca. O sea, arrancando desde cualquiera, desde el aceptor, desde la gramática o desde la expresión, puedo moverme a cualquiera de los otros. Eso significa que la clase, o sea, el conjunto del lenguaje que acepta un aceptor de estado finito, que genera una gramática regular, que describe una expresión regular, es la misma. ¿Ah? Y eso era lo que planteaba, digamos, el escalón más bajo de la jerarquía de Chomsky. Este es el famoso esquema que venimos mirando, viendo, persiguiendo, construyendo en las últimas 2 o 3 clases, ¿sí? Y lo último que acabamos de hacer recién fue resolver este caminito que era el que nos faltaba, que era a través del planteo y solución del sistema de ecuaciones asociado a un aceptor de estado finito, obtuvimos la expresión regular que describe el lenguaje que la máquina está aceptando o reconociendo. ¿Está? Entonces, con este último procedimiento, completamos nuestro proceso, ¿sí?, de demostración de que la clase de los lenguajes aceptados por aceptores de estado finito
generados por gramáticas regulares y descritos por expresiones regulares es la misma. ¿Está? ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Ahora resulta ser que mi presentación no quiere avanzar. Bueno, ahí está. Ahí. Resulta ser que cuando termina esta parte del material del apunte, termina con ese esquemita, todo muy lindo, y aparece un par de párrafos que están al final, y no solo que están al final, sino que se entienden poco. Entonces esos son los párrafos que uno cuando llega hasta esa altura estudiando dice, ay, no se entiende, no debe ser importante, listo, chau, cierro el apunte, me voy a, no sé, a jugar a algo para la Play. Y resulta ser que estos dos párrafos que terminan esta unidad son en realidad prácticamente, les diría, lo más importante, la conclusión final, el moñito que le tenemos que poner a esta relación entre aceptores, gramáticas y expresiones regulares. Dos afirmaciones. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque en un caso solamente podemos afirmar esto en las gramáticas regulares, o sea, con los lenguajes de tipo 3. Y otra de las afirmaciones que vamos a ver, solamente lo podemos hacer con gramáticas con lenguajes de tipo 3 y de tipo 2. Entonces, son afirmaciones muy importantes, o sea, son conclusiones muy importantes desde el punto de vista de estudio de lenguajes, aunque, como dije hace un ratito, no se entiendan mucho. Así que si ustedes están ahora mirando el celu, o están mirando por la ventana, o se quedaron dormidos, es un buen momento para prestar atención. 2 minutos y ya es la última filmina, y después nos quedamos con los que tengan ganas sí, de ver que me habían pedido resolver algún ejercicio más. Primera afirmación. Siempre es posible determinar cuándo dos gramáticas regulares generan el mismo lenguaje. A ver, hasta acá lo que me están planteando es muy fácil. Me dicen, a ver, dadas dos gramáticas regulares, ¿ellas generan el mismo lenguaje, sí o no? Yo, que soy un ser humano, lo que hago es hago un montón de árboles, derivaciones de una, derivaciones de la otra, veo, asumo, infiero, deduzco y digo, ah, bueno, las dos generan el mismo lenguaje, sí. Hasta ahí es fácil, lo hago pensando, razonando, como quiera. Ahora, la afirmación que me están planteando acá es que siempre es posible determinar, y cuando yo digo siempre es posible determinar, lo que estoy tratando de mostrar es que es algo que se puede hacer en forma automática. En forma automática, en forma mecánica, sin que intervenga yo como ser humano. Lo que me dice es, generan el mismo lenguaje si y solo si sus aceptores determinísticos correspondientes son equivalentes. A ver, ¿por qué les digo yo que esto es un proceso, un procedimiento automático, mecánico? Porque involucra toda una serie de pasos, pero que son todos pasos que nosotros ya los conocemos y que tenemos tablitas, algoritmos que podemos ir siguiendo. A ver, vamos a razonar entre todos. Me dan dos gramáticas regulares. Digamos que me dieron una lineal por derecha, una lineal por izquierda, o me dieron una que es estrictamente regular, otra que no es estrictamente regular. Bueno, me dieron dos gramáticas regulares. Conozco todos los mecanismos, todos los pasos necesarios para poder construir a partir de cada una de ellas un aceptor de estado finito. Esos pasos pueden ser menos o pueden ser más. Si me dieron una lineal por izquierda, la tendré que convertir a lineal por derecha y de ahí obtener el aceptor. Si me dieron una que es lineal por derecha, pero que tiene las producciones que, digamos, que son estrictamente regulares, y bueno, por ahí tengo que hacer una expansión o algo para poder construir el aceptor. Llegamos hasta el aceptor. ¿Están hasta ahí? ¿No Sí, están? profe. Sí. Estamos en que tenemos dos aceptores de estados finitos que reconocen el lenguaje que generaba cada una de estas dos gramáticas, digamos G1 y G2. Esos dos aceptores son aceptores no determinísticos, con toda seguridad.
pero yo sé cómo convertirlos a cada uno de estos en un aceptor de estado finito determinístico equivalente. Lo sé, tengo un procedimiento que lo puedo hacer yo o lo puedo automatizar. Entonces ahora ya tengo dos autómatas, dos aceptores determinísticos que reconocen el lenguaje aceptado por G1 y por G2. Y ahora lo que sigue en esta afirmación me dice, las gramáticas van a generar el mismo lenguaje si sus aceptores determinísticos son equivalentes. Entonces ahí todavía me tengo que ir más atrás en lo que aprendimos. A ver, ¿cómo puedo mostrar que esos aceptores son equivalentes? Minimizándolos. ¿Se acuerdan? Lo dimos hace varias clases atrás. Pero otra vez, es un procedimiento. Un procedimiento, voy a construir el conjunto de particiones, si no me acuerdo cómo, las puedo pasar a máquina con salida asociada a transición, o no, porque ya todos ya se acuerdan cómo hacer la partición inicial. Minimizo los dos aceptores determinísticos. Y ahora, digamos que se alinearon todos los astros y llegué a la misma máquina. Si la máquina mínima a la que llego por un camino, a partir de G1, y la máquina mínima a la que llego por el otro camino, a partir de G2, es la misma máquina, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Que las gramáticas G1 y G2 eran equivalentes, o sea, generaban el mismo lenguaje, que eso es lo que dice la afirmación que tengo acá en esta presentación. Dos gramáticas regulares generan el mismo lenguaje si y solo si sus aceptores determinísticos correspondientes son equivalentes. ¿Se entendió todo el proceso? Es volver todo para atrás. Es volver todo para atrás, pero todo esto que volvimos para atrás y que llegamos hasta allá, hasta el principio de la unidad, lo que me permite es, dadas dos gramáticas regulares cualesquiera, demostrar que son equivalentes sin usar la cabeza, por procedimientos mecánicos. Y eso es algo que solamente se puede hacer con gramáticas regulares, con gramáticas de tipo 3, con la clase de los lenguajes regulares. ¿Está? Por eso les decía que este es un resultado importante desde el punto de vista del estudio de los lenguajes. Importante en el sentido de que si a mí me dan dos gramáticas libres de contexto, o dos gramáticas sensibles al contexto, o digamos dos no restringidas, o cualquier otro tipo de gramática, y me dicen, ¿son equivalentes? Yo voy a poder trabajar sobre la instancia particular de gramática para llegar a decidir si esas dos son equivalentes o no. Pero lo tengo que trabajar yo, no tengo un procedimiento único, automático, universal, mecanizado, que me permita decidir para cualquier par de gramáticas regulares si son equivalentes o no. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Gracias. El resto murieron. Bueno, vamos con la segunda. Siempre es posible determinar si una gramática regular genera algún tipo de string. Es decir, averiguar si el lenguaje generado por la gramática es vacío o no. Paremos ahí, parece una pavada lo que me están planteando. O sea, ¿qué es lo que me están diciendo? Dada una gramática, ¿la gramática genera algo? O sea, ¿el lenguaje generado por la gramática es vacío o no? Es una pavada porque, a ver, es una pavada. Lo estoy diciendo muy sarcásticamente. Para cualquiera de las gramáticas que nos dan, estas gramáticas son gramáticas que tienen un conjunto bastante limitado de producciones y yo nada más que mirar el conjunto de producciones puedo saber si genera o no genera algún string. ¿Tá? O sea, si la gramática genera por lo menos un string, el lenguaje generado no es vacío. Pero esto, digamos otra vez, me está llevando a ocupar mi cerebro humano. ¿Tá? Esto que suena tan tonto es algo mecanizable, automatizable, programable para las gramáticas de tipo 3, las regulares, las que estábamos viendo,
Y vamos a ver un procedimiento parecido para las gramáticas de tipo 2, las generadas por gramáticas, o sea, las gramáticas de tipo 2, los lenguajes libres de contexto. ¿Tá? La afirmación sigue así. El lenguaje generado por la gramática G es vacío si y solo si no existe ningún camino entre el estado inicial y el estado final del diagrama de estados del aceptor correspondiente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Nuevamente, me dieron una gramática regular, en la por derecha, por izquierda, estrictamente regular, no estrictamente regular, lo que sea, daré todos los pasos necesarios para construir un aceptor de estado finito. Todos esos pasos son pasos automáticos mecánicos o sea, dirigidos por un procedimiento. Tengo el aceptor. En ese aceptor yo puedo aplicar algún algoritmo de teoría de grafos que me diga, ¿existe algún camino entre el estado inicial, entre algún estado inicial y el estado final, algún estado final? Si existe ese camino, significa que esa máquina está reconociendo por lo menos un string. Si esa máquina está reconociendo por lo menos un string, significa que esa máquina, o sea, que el lenguaje aceptado por esa máquina no es vacío. Y en consecuencia, que el lenguaje generado por la gramática de la que partí no es vacío. Parece muy tonto lo que estoy afirmando, pero nuevamente, repito, un procedimiento así existe para gramáticas regulares y para gramáticas libres de contexto. Y para gramáticas más complejas, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero lo puedo hacer yo como persona sobre una instancia particular de gramática. Pero no tengo un procedimiento único, universal y aplicable, programable, ¿sí? Sobre todo esto da lugar a algo que en las máquinas de Turing se llama el problema de la parada, que bueno, lo van a leer más adelante, pero básicamente, ¿qué es lo que me dice ese problema así en una forma muy coloquial? Que yo no puedo, dada una máquina de Turing, saber si esa máquina va a parar o no, si va a aceptar o no, si va a reconocer algún string o no. O sea, si el lenguaje que esa máquina acepta es vacío o no. ¿Ah? Y en cambio con las gramáticas regulares tengo una forma automática, ¿sí?, para decidir eso. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Fin de la unidad.